Hola amigos de cuarto grado, vamos a continuar con los videos de la unidad 2. Nos habíamos atrasado un poco, pero aquí estamos nuevamente. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos para ponernos al día con la unidad 2 y poderlas ayudar, ¿verdad? Como pueden ver aquí, dice la unidad 2, vamos a hablar de figuras y cuerpos geométricos. Dice, en esta unidad aprenderás a medir y dibujar ángulos usando el transportador. Clasificar triángulos por la medida de sus ángulos. Clasificar cuadriláteros por el paralelismo de sus lados. Dibujar triángulos y cuadriláteros. Y pues ahí hay más, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que nos interesa? Vamos al tema ya, al 1.1 de la unidad 2, que trata sobre el uso del transportador. Bueno, como ustedes saben, a todos les entregaron los útiles escolares, y en esos útiles pues lleva un juego de geometría donde iba la regla, las escuadras, el transportador. Así que supongo que todos lo tienen ahí, ¿verdad?, a la mano. Entonces vamos a comenzar viendo qué dice acá. En Analiza dice: María y Miguel juegan a construir un abanico de papel haciendo dobleces. Descubre cuál abanico tiene una mayor abertura si todas las divisiones son iguales. Bueno, aquí podemos ver el abanico que hizo María y podemos ver aquí que tiene estas divisiones. Tenemos el abanico de Miguel. Entonces vamos a compararlo, ¿verdad? Primero contando las divisiones que están acá, que serían estas de color verde. Podemos ver acá que comienza aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiene el de María. Y el de Miguel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuál tiene más abertura? Lógicamente tiene que ser el de Miguel, ¿verdad? Porque tiene una división más. Quiere decir que está más abierto el abanico, un poquito más grande. Y otra de las preguntas que hace aquí es que dice: ¿qué figura geométrica forman los abanicos? Si nosotros nos fijamos acá, tenemos una línea recta aquí y otra línea que va para arriba. Entonces, si yo uniera esta línea con esta otra, formaríamos un triángulo, ¿verdad? Entonces, esas son las dos preguntas que hace acá. Pero bien, vamos a continuar revisando el tema para llegar a lo más importante, ¿verdad?, que es cómo usar el transportador. Bien, dice aquí en comprende. Bueno, aquí la solución ya le hicimos, ¿verdad? Que dice: tomo una división del abanico como medida y observo que el abanico de Miguel tiene 8 divisiones, dice, y el de María tiene 7 divisiones. Por lo tanto, el abanico de Miguel tiene una mayor abertura. Ahí hay que poner atención, ¿verdad? Esta parte que dice abertura es lo que vamos a tomar en cuenta, hablando de lo que son los ángulos, ¿verdad?, que vamos a medir. Entonces, también otra cosa, ¿verdad?, que aquí decíamos en la parte 2, que decía qué figura geométrica forma. Bueno, la figura geométrica podría ser un triángulo, pero dice aquí también que en cada abanico se forma un ángulo. Entonces, la pregunta aquí es, antes de empezar a hablar de medir ángulos, ¿qué es un ángulo? Como pueden ver acá tenemos el abanico de María y el de Miguel, donde nosotros podemos observar que, digamos, entre esta línea que va aquí del abanico, donde comienza el abanico y donde termina, pues aquí hay un espacio, que es este. Como quien dice, la distancia que hay entre este lado y este otro, eso se le llama ángulo. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para trabajar con el transportador. Medir esa abertura que hay aquí, que es la distancia que hay entre el lado inicial y el lado final. Entonces, volvemos a lo que dice aquí, ¿verdad?, en comprende. Dice: la medida de un ángulo indica la abertura entre sus lados. Si se divide un ángulo recto en 90 partes iguales, cada una de esas partes es un grado y se escribe
Aquí pueden ver que se pone el 1 y un 0 chiquito, ¿verdad? Que es el símbolo de grados. Entonces dije, para medir ángulos se utiliza el transportador. Las graduaciones son de 0 a 180, como se observa en la figura. Los transportadores comunes tienen dos líneas de graduaciones, ambas inician con 0. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte, ¿verdad? Pero lo que quiero que recordemos es que, hablando de un ángulo es, digamos, el que se forma en la intersección o en la unión, ¿verdad? De dos rectas o dos segmentos de recta. Por ejemplo, aquí pueden ver que tenemos una línea recta que va en forma horizontal y va otra que de aquí mismo sale hacia arriba. Es otra recta que tenemos ahí. Y lo que hay aquí entre esas dos, esa distancia que hay, se le llama abertura. Y ahí está el ángulo. También ya vamos a ver cómo se le llama a esta parte de aquí, ¿verdad? Vamos a ir más abajo, a leer en comprende, recordando porque esto se vio en tercer grado, ¿verdad? Dice aquí, ¿cuáles son las partes de un ángulo? Aquí tenemos que, primero está un lado, que es el lado inicial, que decíamos que está en forma horizontal, que como quien dice está acostado, se puede decir, ese es horizontal. Y tenemos que de aquí mismo sale el otro lado, que digamos sería el lado final. Ahora, ¿cómo se llama aquí? La intersección, decíamos, entre los dos lados se llama vértice. Y en ese vértice aquí está el ángulo. Aquí es el que vamos a ocupar para medir. Bien. También estamos diciendo que cada parte que vaya aquí, digamos, desde el lado inicial hasta donde está el otro lado, se mide en grados. Entonces depende de cuánto sean la medida que vayamos poniendo ahí, puede ser 1 grado, 2 grados, 5, 10 grados, 20, hasta llegar a 180, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con esto de acá. Y la idea, dije acá, tenemos aquí el dibujo, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dice aquí. ¿Cuáles son los pasos para medir un ángulo con el transportador? O sea, como quien dice, ¿cómo podemos usar el transportador para medir ángulos? Entonces dije aquí que, primero, se debe colocar el centro del transportador en el vértice del ángulo. 2. Colocar la marca del cero de forma que coincida con un lado del ángulo. 3. Localizar en el transportador la graduación por donde pasa el otro lado del ángulo. El número que indica el otro lado es la medida del ángulo. Bueno, aquí pueden ver cómo está. Pero quiero mostrarles también algo. Decíamos que vamos a revisar acá, permítanme. Va, en este caso, nosotros podríamos hablar de que si yo quiero, digamos, medir, en este caso, un ángulo, yo puedo crear, digamos, diferentes ángulos, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero aquí pueden ver ustedes que yo puedo crear, digamos, primero hago una recta o un segmento de recta, digamos, del tamaño que yo quiera. Digamos que hasta aquí lo vamos a hacer. Y luego desde aquí hago la otra, también el tamaño que yo quiera, digamos que lo puedo hacer así, si yo quiero. Podemos hacer otro, digamos, siempre primero se hace el lado inicial, que sería este, y luego hacemos el otro, ¿verdad? Que sería el lado final. Como pueden ver, ahí tengo tres diferentes tipos de ángulos. Aquí puedo dibujar otro también y lo puedo hacer así, ¿verdad? Ya ven que es mayor la abertura. Entonces, lo que necesitamos medir es esa abertura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con el transportador, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos el transportador, pero quiero explicarles algo antes, ¿verdad? Según los pasos que dije ahí, vamos a usar digamos, el centro de lo que es el transportador para poder ubicarlo en lo que queremos medir.
Pero también pueden ver que aquí empieza de cero, ¿verdad? Y es lo que vamos a contar para ir viendo hasta dónde llega la otra línea que vamos a medir. Aunque también pueden ver que aquí también tiene una medida de cero. Eso indica que dependiendo de la posición que tenga el ángulo, así vamos a usar estas numeraciones. En algunos casos vamos a usar esta que va aquí en azul, desde cero hasta la medida que tengamos que medir. Y en algunos casos vamos a comenzar de este otro lado, de cero hasta también a donde llegue la medida del otro lado, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo acá. Primero vamos a mover un poquito el transportador aquí para poder dibujar un ángulo. Digamos aquí vamos a hacer un dibujo de un ángulo cualquiera. Bueno, creo que aquí no me va a dejar medir, pero vamos a observar primero. Si dibujo aquí, digamos, una línea y luego dibujo la otra. Vale. Aquí si no voy a poder hacerlo, déjenme ver. Vale. Entonces vamos a hacerlo diferente. Vamos a ver. Lo vamos a dejar aquí. Y vamos a suponer que ya teníamos el ángulo hecho, ¿verdad? Vamos a hacer aquí, digamos, como que teníamos aquí la medida, digamos, inicial, que sería acá. Tiene que coincidir con este cero, ¿verdad? Este es el lado inicial. Vale. Y digamos que el otro lado que estábamos haciendo llegaba hasta aquí. Bien. Entonces, como este es el lado inicial, vamos a ponerle acá para que no se nos olvide. Aquí siempre va a ser el lado inicial. Y este va a ser el lado final. Bueno, entonces, ¿cuál es el que vamos a necesitar nosotros para poder medirlo? Como dice que el paso 1 es colocar el centro del transportador en el vértice del ángulo. O sea que aquí pueden ver ustedes que aquí está el centro del transportador, tiene que quedar exactamente aquí, ¿verdad? En el vértice del ángulo. Luego, esta línea del lado inicial tiene que estar alineado con el cero. Y sin mover el transportador vamos a medir por dónde pasa el lado final. Y como estamos usando la medida que va en azul, vemos que aquí va, ¿verdad? 0, 10, 20, 30, 40 y pasa por 50. Quiere decir que este ángulo mide 50 grados. Aquí le vamos a poner también el símbolo de grados. Pueden ver ese cero chiquito, tiene que ir, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que este ángulo mide 50 grados. Y de esa forma, sabes que el transportador siempre va a ir así, ¿verdad? Siempre y cuando la primera línea del lado inicial esté en esta forma, de forma horizontal. Entonces se va a colocar el transportador así, el centro acá y el cero siempre en el lado inicial. Después solo tienen que ver dónde va a pasar el lado final, si pasa digamos por acá y por acá, o si llega hasta 80 y así. Tendrían que medir, ¿verdad? También puede haber ángulos que pasen de esto, ¿verdad? Y lleguen hasta este lado. Entonces, dependiendo de lo que veamos del lado final, así va a medir. Bien. Por el momento aquí, eso sería la explicación, ¿verdad? Pero vamos a volver aquí al libro, donde estábamos viendo que aquí está cómo se coloca el transportador, decíamos, y ahí está la medida, ¿verdad? Entonces, aquí está el ejemplo, cómo quedaría. Y eso sería de lo que se trata este video, ¿verdad? Del tema que es el uso del transportador. Como pueden ver, dice, mide los siguientes ángulos utilizando el transportador y escribe la medida. Así que aquí ya se puede, digamos, poner el transportador y aplicar lo que hemos visto acá. Que no se les olvide, ¿verdad? Primero, que el centro esté
en el vértice, tiene que estar aquí. Luego que este lado inicial tiene que estar alineado en el 0 que está acá también. Y después tienen que ver por dónde pasa este lado y ahí estaría la medida. Y eso sería todo entonces lo que les quería explicar en este primer video de la unidad 2 sobre el uso del transportador. Espero que se haya comprendido y ayudarles un poco con esta unidad, ¿verdad?